qué se debería dedicar el Estado en caso de que hubiera Estado. Es decir, es propietario responsable de la defensa, de la sanidad, de la educación, de qué tipo de cosas. A ver, primero, yo distinguiría entre Estado y comunidad política. ¿Vale? El Estado es una forma de comunidad política, pero es una comunidad política de origen ilegítimo porque surge a través de la violencia, el expolio. Luego, teóricamente puede haber comunidades políticas que tengan su origen voluntario. Por ejemplo, antes he mencionado una organización privada que abarque centenares de miles de personas y que se haya constituido a través del consenso entre ellas, o, bueno, ya digo, un promotor que voluntariamente o pacíficamente... Pongamos para ejercer una comunidad política legítima. O sea... Claro, entonces eso sería una comunidad política legítima. Sí. Y una comunidad política legítima, a la que yo no llamaría Estado para diferenciar conceptualmente, aunque al final son definiciones, pero para entender la diferencia que estoy intentando trazar, comunidad política legítima e ilegítima, la legítima se puede autorregular de muchas maneras, porque, como he dicho, al tener la base en el consenso de los distintos miembros que la conforman, pues pueden aprobar normas que sean más limitativas de la libertad individual, porque recordemos que la autonomía contractual permite transar o permite negociar sobre los principios fundamentales. Por tanto, la comunidad política legítima se podría decir, oye, a partir de las 12 de la noche no se circula por la calle, que eso en un Estado sería una limitación muy grave de la libertad personal de las personas, porque yo no he consentido que tú me limites circular a partir de las 12, ese toque de queda. Pero bueno, si en una comunidad, ya digo, política de carácter voluntario, los vecinos dicen, oye, mira, yo es que no quiero ruidos a partir de las 12, y todos los que hemos conformado esta comunidad política legítima hemos aceptado en regularnos mediante unas normas comunes que pueden llegar a ser estas. Pues ahí no habría problema. Otra cosa es si me gustaría vivir en esa sociedad o no, pero que es algo que se puede llegar a pactar, a consensuar y a conformar. Entonces, en la comunidad política legítima, yo diría que el único límite que debería existir a la capacidad de pacto de las personas es posibilitar o seguir permitiendo el derecho, en última instancia, de la separación política de esa comunidad. Es decir, que haya miembros de la misma que puedan salirse de la misma y puedan secesionarse, ¿no? Que aún así esto debería también poder limitarse, porque si tú y yo pactamos que algo sea irrompible, desde mi punto de vista el contrato siempre será incompleto y por tanto siempre habrá un mecanismo de ruptura del contrato, pero desde luego se puede someter a indemnizaciones gravosas, porque claro, si conformamos una relación de largo plazo y tú unilateralmente decides romperla a mitad de camino, pues no sé, el caso más claro sería un piloto pilotando un avión y dice, no, es que me quiero saltar del avión con paracaídas porque ya me he cansado de esta relación. Pues obviamente eso no debería ser posible. Entonces, puede haber alianzas o puede haber acuerdos, incluso defensivos, ¿no? Pensémoslo así, de más largo plazo, que no deberían ser fáciles de romper. Pero aún así creo que todo acuerdo tiene que tener una vía de salida y ha de ser rompible. También los acuerdos que conforman comunidades políticas voluntarias. Pero más allá de eso, de respetar siempre esa vía de salida última, creo que al final una comunidad política legítima puede pactar internamente lo que quiera. Porque si no, te secesionas, ¿no? En el extremo. Distinto es el caso de las comunidades políticas ilegítimas, de lo que yo llamo estados, ¿no? Claro, en la medida en que el Estado no ha surgido de manera consensuada, el Estado no está legitimado para hacer nada. Y ese es el punto de partida de esta reflexión del gobierno limitado, lo que algunos llamaríamos anarquismo filosófico. Es decir, el Estado no tiene legitimidad para gobernar, no tiene legitimidad para establecer normas o para dictar leyes que regulen políticamente la convivencia. Por tanto, uno diría, desde un punto de vista liberal, lo único moralmente aceptable es que el Estado desaparezca. Sí. Y esto yo lo puedo comprar. ¿Qué pasa? Que de la misma manera que desde un punto de vista liberal el crimen no debería tener cabida en una sociedad, y sin embargo creo que todos los liberales más o menos aceptaremos que siempre seguirá habiendo un cierto crimen dentro de la sociedad porque, aunque no es legítimo, es desgraciadamente inevitable que haya una cierta criminalidad. Es decir, aunque no lo legitimamos, sí lo podemos explicar, sí podemos comprender por qué el crimen no va a desaparecer completamente al 100% de ninguna sociedad. Lo mismo puede pasar con el Estado. Es decir, el Estado podría ser, que ni siquiera estoy diciendo que sea, pero podría ser
inevitable dentro de cualquier sociedad. ¿Por qué podría llegar a ser inevitable? Pues porque el Estado es crimen organizado y triunfante y monopolizador de ciertas potestades dentro de la sociedad, y aunque destruyamos el Estado, puede que éste vuelva a emerger, ¿no? Aunque evitemos que haya alguien que se arrogue el derecho de autoridad política a gobernar ilegítimamente sobre los ciudadanos, y aunque consigamos destronar a ese alguien, puede aparecer un nuevo matón que se convierta en dominante y que vuelva a establecer un Estado. O imaginemos, que esto también es posible, que las comunidades políticas 100% voluntarias, 100% legítimas, tienen un problema que yo tampoco es que lo vea del todo, pero podría ser, tengan un problema o sean relativamente ineficientes a la hora de organizar su propia defensa frente a comunidades políticas ilegítimas extranjeras que, precisamente porque utilizan la violencia interna, son capaces de movilizar muchos más recursos y, por tanto, de invadir, conquistar y dominar comunidades políticas anarquistas legítimas. Bueno, pues si algo de todo esto sucede, si internamente vuelven a aparecer matones que se convierten en dominantes, o externamente estamos en una desventaja estructural en términos militares y, por tanto, nos tienden a conquistar más pronto o más tarde, el Estado va a ser inevitable. Y eso lo podemos explicar, no legitimar. De la misma manera que no legitimamos el crimen, pero sí lo explicamos, pues con el Estado 3/4 de lo mismo. Claro. No se legitima que haya un Estado, pero sí se puede explicar. Entonces, si el Estado, por desgracia, es inevitable, que esto es un tema de investigación teórica, ni siquiera estoy yo pontificando al respecto que esto sea así, entonces el liberalismo no puede aspirar, por desgracia, a eliminar sostenidamente el Estado, pero sí puede aspirar a que ese Estado, que es de raíz ilegítimo, despliegue su autoridad política en los menores ámbitos posibles. Es decir, sí puede aspirar a colocar la mayor cantidad posible de barreras alrededor del Estado para que éste no haga prácticamente nada. Y cuando digo prácticamente nada, ¿qué significa? Pues, digamos, en el ejercicio de investigación o intelectual que hemos hecho de por qué un Estado podría llegar a ser inevitable, ¿cuál es el núcleo de esa posible inevitabilidad? Pues el ejercicio de la violencia interna y externa del Estado. El Estado, ya digo, puede conquistar o puede imponerse internamente en sociedad, o puede venir de fuera y conquistarnos, o puede ser una forma de defendernos eficazmente frente a otros estados que nos quieran invadir. Bueno, pues eso que puede que sea lo que define como inevitable al Estado es de lo único que quizá no consigamos que el Estado deje de ocuparse, porque no sea viable, porque si se deja de ocupar de eso, vuelve a surgir el Estado por otras vías. Entonces, si la gestión de la defensa frente a otros estados, o si la gestión de la defensa del crimen interno, convirtiendo al Estado en el único criminal monopolístico, ¿no? Porque, a ver, el Estado, ¿por qué defiende la seguridad interna? Pues porque no quiere que sus presas, los elementos a los que parasita, se maten o se agredan entre ellos. Quiere ser él el único parásito. Si tú eres un ladrón privado que me roba a mí, parte de mi propiedad ya no la puede robar el Estado, te la quedas tú, ¿no? Entonces el Estado dice, no, tú no robas, robo yo. Entonces, bueno, si eso es lo único que no podemos evitar que deje de existir, que insisto, ni siquiera estoy diciendo que sea así, pero puede que sea así en el contexto actual, pues lo que dirá el liberalismo es limitemos al Estado y controlemos, fiscalicemos, luchemos permanentemente contra el Estado para reducirlo a su mínima expresión, y esa es tal vez la mínima expresión. Si la mínima expresión fuera la ausencia de Estado, el liberalismo abogaría por la ausencia de Estado.